Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. En esta ocasión vamos a dedicarle al programa a tratar la situación que en estos momentos hemos visto, sobre todo en los medios de comunicación en las últimas semanas, que está dándose entre varios miembros de la Defensoría del Pueblo, un organismo relativamente nuevo, del que nunca habíamos sentido ruidos negativos, se puede decir. Sin embargo, hoy con nosotros está el licenciado Miguel Puello. Licenciado Miguel Puello es el segundo suplente del Defensor del Pueblo, escogido con el mismo procedimiento que fue escogido quien hoy ostenta ese organismo constitucional. Licenciado Puello, gracias por estar en la hora 22. Quisiéramos conocer, dentro de lo posible, qué es lo que está pasando, porque verdaderamente el Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, nosotros los ciudadanos necesitamos esa institución en armonía, en paz, con sosiego, en calma, para que cuando necesitemos que nos ayude, nos asista, pues tenga todas las capacidades y las habilidades para poder hacerlo, pero si entre ustedes hay inconvenientes, vamos en desventaja nosotros en la sociedad. Bienvenido a la hora 22. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Debo comenzar diciéndole que la figura del Defensor del Pueblo se crea mediante la Ley 19-01 del 1 de febrero del año 2001. Ya tiene 22 años. La primera directiva o los primeros funcionarios se escogieron en el año 2013 y doña Zoila Martínez, que encabezó la gestión que nosotros sustituimos, dirigió la institución por 7 años. El periodo de dirección, ¿cuántos años es? 6 años. Y ella permaneció 7. Ella permaneció 7 porque hubo un retraso en el proceso de escogencia de los nuevos incumbentes que iban a sustituir su gestión. Eso fue por un retraso del propio Congreso, que tenía que hacer los concursos de oposición, la preparación del listado de la gente que iban a participar y el proceso de depuración. ¿Cuántos miembros componen la Defensoría del Pueblo? Hay uno, quien es la cabeza, el Defensor del Pueblo, pero hay más miembros. ¿Cuántos son ustedes? Mire, el proceso de selección se inicia con una apertura que hace la Cámara de Diputados. Convoca a todos los ciudadanos de manera pública y los ciudadanos, mediante la presentación de un currículum, se inscriben para participar en un concurso de oposición. Una vez que la Cámara de Diputados ha hecho la preselección y ha depurado los expedientes, vamos a entrevista. La entrevista te dan una determinada puntuación y los que tengan la calificación más alta, entonces van a la escogencia de una terna. Y la Cámara de Diputados presenta una terna para la escogencia del titular, una terna para la escogencia del primer suplente, una terna para la escogencia del segundo suplente, una terna para el primer adjunto y una terna para el segundo adjunto. De esa terna, el Senado de la República entonces escoge uno. Por tanto, componen 5 los miembros del órgano constitucional que establece la Ley 19-01. Esta ley, si bien es cierto de que define a el titular como el defensor, que es la persona que representa, que es la persona que ejerce el liderazgo principal de la institución, pero no menos cierto es que la ley en su artículo 7 establece que en adición al defensor del pueblo se escogerá un primer suplente, un segundo suplente, un primer adjunto y un segundo adjunto, quienes tendrán los mismos derechos, prerrogativas
y responsabilidades que el defensor del pueblo. Lo establece la ley. Ya. En el artículo 7. ¿Por qué entonces, si ustedes son escogidos en igualdad de condiciones, con diferentes cargos, como ya usted lo describe en la preselección que se hace, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por qué el defensor del pueblo, el señor Pablo Ulloa, en una respuesta pública que él le envía a usted, indica que no es un organismo colegiado? Usted ha insistido en que es un organismo colegiado. Sí, porque hay una visión errónea sobre la figura del defensor del pueblo. Y no solo la tiene Pablo, la tienen también otros entendidos del derecho, porque entienden que la figura, cuando se habla, cuando se dice el defensor, se está refiriendo a la persona. Y el defensor no es una persona, es una institución que está establecida en la ley que se creó primero, 1901, pero además que fue incorporada en la Constitución del 2010 a través de los artículos 190, 191 y 192. O sea que el defensor del pueblo es la figura jurídica que la encarna uno de los 5 escogidos. Él es el líder, él es el principal, él es el que representa la institución. En eso no hay ningún cuestionamiento. ¿Y no habría que sentar, el licenciado Puello, alguna jurisprudencia, llevar esto a un tribunal para definirlo? Porque aparenta que hay una ambigüedad o una interpretación. Porque mire la respuesta que él le da a usted pública en cuanto a el alegato que usted esgrime, como dije, de que es un organismo colegiado. Él indica: por eso, tanto constitucional como legalmente, es evidente que el defensor del pueblo no es un órgano colegiado, como ha sostenido el segundo suplente. O sea, le dice Pablo Ulloa a usted. Sí. Y cualquier desviación o creación de funciones inexistentes en la Constitución y en nuestra ley número 1901 comprometería la responsabilidad de la institución y del titular de ese órgano. Previamente él ha indicado que los adjuntos no conforman un órgano colegiado y que no existe un pleno en la Procuraduría y ninguno de los adjuntos ha propuesto semejante distorsión. O sea, el defensor del pueblo, el señor Pablo Ulloa, responde que es una distorsión lo que usted alega, lo que usted indica de que es un organismo colegiado. Sí, claro, él alega eso porque es la forma de cómo él justificar el ejercicio que él viene desarrollando. Pero si usted se pone a analizar cuál ha sido el procedimiento de escogencia por parte del Congreso de la República, usted se va a dar cuenta fácilmente de que es un órgano colegiado, porque si hubiera sido un órgano unipersonal, lo escogen a él y él designa. En este caso no es así. El Congreso escoge al titular y le escoge al titular los suplentes y los adjuntos. Por tanto, como dice el artículo 7 de la ley 19-01, en adición al defensor del pueblo, en adición, se escogen un suplente, un primer suplente, un segundo suplente, un adjunto y un primer adjunto y un segundo adjunto, por separado y en terna diferente. Y lo escoge el Congreso, no lo escoge él. Por tanto, así mismo como dice el artículo 7, tenemos las mismas obligaciones y prerrogativas que el titular. En consecuencia, eso nos indica que es un órgano constitucional. Ya. Ustedes inician, ¿hace qué tiempo? El grupo, los 5. ¿Cuándo toman posesión? El día el Senado aprobó la resolución 283, la resolución número 283, el 10 de junio del 2021, y nosotros nos juramentamos el 14 de junio del 2021. O sea, unos cuantos días después que el Senado emite la resolución. Cuando ustedes son tomados en posesión, ¿quién les toma la posesión? El presidente del Senado. ¿En el Senado o en el local de ustedes? No, en el Senado. Ya, ok.
Ustedes inician entonces a partir de ahí ya labores cotidianas de trabajo relativos a la Defensoría del Pueblo. Sí, en el caso de nosotros los suplentes, no se define claro que tengamos una función específica. Naturalmente que el titular en este caso, en adición a las funciones que nos da el Congreso, no otorga o nos designa en una función que nosotros desempeñamos. En el caso mío, yo soy, además de ser segundo suplente, soy defensor delegado. Y por esa función, entonces, yo me desempeño dentro del defensor del pueblo. La categoría de defensor delegado, ¿quién se la da? La da mediante una resolución que él se atribuye emitirla él, no por su condición de creer que es unipersonal. Debería ser el órgano constitucional. ¿De dónde es que surge, el licenciado Puello, esta situación, esta diatriba? Porque ustedes asumen en junio del año pasado, Sí. o sea, hace apenas 14 meses. un año y un par 2 de meses, meses, exacto, 14 meses. Cuando empieza la relación de funciones, el ejercicio ya de las funciones de ustedes, los 5 van al local que ocupa hoy Sí. la Defensoría del Pueblo. Sí, sí, los 5. ¿Ustedes tienen oficinas? Sí. Yo no tengo una oficina, yo tengo un cubículo, lo mismo que tiene también el otro segundo, el primer suplente. Los adjuntos sí tienen oficinas individuales. Y ustedes hacen día a día allá, Día a día. en el local. Sí, nosotros vamos día a día. Y trabajamos incluso en el caso mío que tengo que trabajar de manera directa con las organizaciones sociales y comunitarias, trabajo hasta 8, 9, 10 de la noche. Relátenos cómo fue el inicio de esa nueva directiva de la Defensoría del Pueblo. Cuando ustedes llegan en junio, esas primeras semanas, ¿a qué se dedicaron? ¿Cómo fue? ¿Si fue armonioso o hubo inconvenientes desde el inicio? Mire, yo puedo decir que hubo inconvenientes, lo que pasa que no. ¿Desde el inicio? Sí, porque por la concesión que tiene Pablo. Nosotros fuimos juramentados a las 10:30 de la mañana. A las 12 del mediodía, Pablo nos invitó a almorzar de ese mismo día. Y luego del almuerzo, entonces nos delineó lo que él entendía que iba a ser su ejecutoria. Y nos dijo, mire, yo voy a continuar. ¿Dónde almorzaron? En un hotel de ahí de Tiradentes. Okay. Sí, y ahí nos presentó lo que él entendía que iba a delinear su campo. Nos presentó entonces 2 áreas, la área de garantismo y el área de educación. En el área de garantismo, toda la que tiene que ver con los reclamos de la gente, y la parte de educación, bueno, es lo que tiene que ver con la parte educativa y la de la construcción de ciudadanía responsable. El primer día yo le dije, Pablo, yo creo que nosotros debemos desarrollar una relación de colaboración recíproca y que esta institución debemos dirigirla de manera colegiada. Él en ese momento no me dijo nada, pero él se dedicó a montar él solo su estructura, no nos consultó a ninguno. Él canceló, destituyó y nombró nuevo personal. Incluso incurrió en una práctica que a mi modo de ver no es correcta, porque el logo de una institución es algo muy sagrado. Es algo que representa a la institución donde quiera que uno va. Y doña Zoila había elaborado un logo que identificaba a la institución, que tenía DP, Defensor del Pueblo, entonces tenía los colores irradiantes de la bandera nacional, los colores que nos identifican a nosotros. Él desmanteló la estructura que dejó doña Zoila y quitó el símbolo, él solo. ¿A qué tiempo de ustedes estar instalados? No, durante un mes él hizo todo eso. Ese logo no es el logo inicial. Y si usted el lo logo ve, que usted tiene en su solapa, sí, lo estamos mirando también logo, en la pantalla. Si usted lo ve, ese logo lo que da la impresión es como si fuera un guante de pelota. Mírelo bien. Míralo bien. Si usted abre el guante, usted se va a dar cuenta. ¿Usted prefería el logo anterior? El logo anterior. Pero lo que dio, no sé si este o el otro, lo que quiero decir es que el logo de una institución no puede ser cambiada por un individuo.
tiene que ser un proceso de discusión, que el que se vaya a escoger tenga que ser el logo que realmente pueda identificar la institución con las funciones y para la cual fue escogida. Los dos suplentes y los dos adjuntos conocieron la propuesta de modificación, o Nadie. sea, la visualización de cuál sería el nuevo logo No, previamente. Nosotros lo único que hicimos fue recibirla. Ya. Recibirla, no recibimos. Él hizo eso. Por Pero ejemplo, es prerrogativa, es potestad del defensor eso del no está pueblo. establecido en ninguna parte. Por ejemplo, el defensor del pueblo, una vez que llegó, doña Zoila había dejado un reglamento de aplicación de la ley 19-01 que lo manda el artículo 40 de la ley. Y él elaboró una resolución retirando del Congreso ese proyecto de reglamento. El reglamento, y usted lo sabe, que toda ley tiene un reglamento de aplicación. Correcto. La ley es un instrumento de carácter jurídico general que no te detalla todas las cosas. Sin embargo, el reglamento te dice cómo usted debe, a la luz de lo que establece la ley, cómo debe dirigir la institución. Él retiró ese reglamento y no creó una nueva comisión para la elaboración de ese nuevo reglamento. Pero ¿qué procedimiento utilizó para retirarlo? No él, lo elaboró él. Emitió una resolución él, no consultó a nadie. No, y es potestad, del defensor del pueblo. No, es que el defensor del pueblo no tiene esa potestad porque la ley no lo dice. ¿Y ese reglamento cómo podría ser derogado correctamente? ¿Cuál sería el procedimiento? No, porque no está aprobado. Ah, ya. Es un proyecto de reglamento que la ley manda. Él lo retiró del Congreso. Él lo retiró del Congreso. Mediante comunicación. Mediante una resolución que él también se atribuyó y la envió hacia allá. Cosa que también no es correcta, porque que si somos 5, las decisiones deben ser tomadas por los 5. Pero ahí aparentemente es que está vuelvo a utilizar la palabra, la diatriba, porque él alega, el señor defensor del pueblo Ulloa, que no es un organismo colegiado y en tal orden, en tal sentido, actúa, se comporta y ejecuta administrativamente en la calidad del rector, del gestor de la Defensoría del Pueblo. E imagino que rendirá información cuando él lo considere pertinente. Usted alega todo lo contrario, que es un organismo colegiado. El primer adjunto, el primer adjunto, el segundo adjunto y el primer suplente, ¿qué opinión tienen respecto a que es un organismo colegiado tal como usted dice? La misma que tenemos nosotros. Todos nosotros estamos de acuerdo en que no es un organismo, unipersonal. ¿Han conversado en su momento con el defensor del pueblo, con el señor Ulloa? Sí. Yo solo he conversado varias veces. Varias veces lo he conversado, pero le voy a hacer una reflexión sencilla. La figura del defensor del pueblo tiene ese origen en el ombudsman. El ombudsman es una figura que nace en Europa bajo el régimen medieval. Estamos hablando de las sociedades cerradas, donde no había la oportunidad de dilucidar, de hablar, de que la gente se expresara. Y eran decisiones adoptadas por el rey. Y el ombudsman entonces aparece en la Constitución sueca de 1809, por primera vez en un ordenamiento constitucional. Estamos hablando de una figura del régimen medieval donde todo lo decidía el rey. El rey concentraba los 3 poderes públicos. Hablar hoy del defensor del pueblo, de una figura cerrada en medio del siglo XXI, cuando estamos hablando de la participación, de la institucionalidad, de la transparencia, de toda esa cosa, como que choca que una persona pueda dirigir una institución de tanta importancia como lo es el defensor del pueblo. En la norma constitucional, en el orden de las instituciones del Estado, aquí solamente hay una sola figura que es unipersonal, que es el Poder Ejecutivo, que la preside el Presidente de la República. Y fíjese usted que el Presidente de la República difícilmente adopte una decisión que tiene la prerrogativa que se lo da la Constitución, pero difícilmente adopte una decisión si previamente él no consulta a sus respectivos funcionarios o los organismos que están llamados a tomar decisión.
Para eso hay un Consejo Económico Social que lo establece la Constitución. El presidente podría obviar eso, sin embargo el presidente se reúne periódicamente con estos organismos para trazar decisiones. Entonces, en una institución como el Defensor del Pueblo, cuya ley define claramente que su responsabilidad es la de salvaguardar los derechos humanos, los derechos fundamentales y los derechos difusos de los ciudadanos, no puede ser una organización cerrada, tiene que ser una institución participativa. Bien. ¿Por qué? Porque esa institución recibe dinero de los fondos públicos y los fondos públicos no pueden ser administrados ni dirigidos por una sola persona, sino que tiene que ser resultado de un consenso, de voluntades de quienes tienen la responsabilidad de dirigir. Yo le digo a usted, si mañana ocurriese cualquier cosa no deseada a lo interno del Defensor del Pueblo con relación a la administración de los recursos y nadie conoce de la diferencia, cuando nos vayan a pedir cuenta, ¿a quién se la van a pedir? A él. También nos la van a pedir a nosotros y con legítimo derecho. Si nosotros nos quedamos callados frente a situaciones que podían presentarse, nosotros somos cómplices por acción o por omisión. Bien, mire, vamos, licenciado Puello, a hacer una pausa. Entendible, atendible, hace sentido, en teoría, lo que usted dice. En ese sentido, cuando regresemos de la pausa, le voy a leer, y a los televidentes, lo que al respecto de lo que usted recientemente expone, le responde el señor Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en la comunicación pública que hizo hace días recientes. Interesante el tema. Seguimos después de la pausa con el licenciado Miguel Puello, segundo suplente del Defensor del Pueblo. Bien, seguimos conversando con el licenciado Miguel Puello, segundo suplente del Defensor del Pueblo. Antes de la pausa, usted indicaba que la dirección de la Defensoría del Pueblo, ya que ustedes son 5, ha de ser tomada en cuenta la participación de todos en las decisiones normales internas que institucionalmente determina el organismo. Sin embargo, la carta que le hace el documento público que emite hace unos días el señor Pablo Ulloa en respuesta a las alegaciones que usted indica, él se refiere a las funciones de ustedes, los adjuntos y los suplentes. Ya vemos lo que usted alega son responsabilidades conjuntas. Sin embargo, al respecto, él simplifica la función, sobre todo, de los suplentes, y para tal fin responde: el segundo suplente, refiriéndose a usted, licenciado Miguel Puello, desconoce el rol constitucional del órgano y la ley número 1901, que crea el Defensor del Pueblo. A partir de esas disposiciones, el rol de los suplentes del Defensor del Pueblo es, como su nombre lo indica, suplir las ausencias del titular del Defensor del Pueblo, ya que ninguna norma del ordenamiento jurídico les confiere otras prerrogativas. Cierra él ese párrafo, el licenciado Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, indicando, como hemos escuchado, que la única función de ustedes, los suplentes, es suplir las ausencias de él como persona, como titular de la institución. Solamente eso. Sin embargo, usted indica otras atribuciones. Mire, la ley no está sujeta a mi interpretación, ni a la interpretación de nadie. La ley tiene que ser precisa. Y yo le dije a usted que esta ley manda a la elaboración de un reglamento que no existe. Por tanto... Pero él indica que a través, dentro de la ley 1901, indica que la función del suplente es solamente suplir. Eso no lo dice. Le voy a leer lo que dice el artículo 7
Mire, la Pero ley. él lo ha escrito. Sí, pero yo le voy a leer lo que dice el artículo 7 de la ley. Ley, el defensor del pueblo, ley 19-01. Dice, artículo 7, de igual forma se nombrarán en adición al defensor del pueblo 2 suplentes y 5 adjuntos, los cuales tendrán que cumplir los mismos requisitos y tendrán prerrogativas y obligaciones idénticas a las del defensor del pueblo. Eso, Ese es el artículo 7 de la míralo. 1901. Mire, lo puede leer usted mismo. Sí, lo correcto. Usted lo Sí. acaba de decir, lo estoy mirando Sí, ahí. eso lo dice. Entonces, por ninguna parte la ley dice que los suplentes van a sustituir. Se lo imagina porque la lógica de lo que han sido los otros ordenamientos jurídicos, cuando se habla de los sustitutos o de los suplentes, se dice claramente, se expresa claramente que los suplentes van a sustituir. Pero en el caso del defensor del pueblo, por mandato de la ley, no es igual a los suplentes de otras instituciones. Le leo que el artículo 7 dice, en adición al defensor del pueblo se elegirán los suplentes y los adjuntos que tendrán los mismos requisitos, obligaciones y prerrogativas que la que tiene el defensor del pueblo. Lo que quiere decir que nosotros también, en el marco de la visión de lo que es un órgano colegiado, estamos obligados a tener participación en todas las decisiones que debe adoptar el defensor del pueblo. Nosotros reconocemos que él es el titular, reconocemos que él es el líder, reconocemos que él es el que representa la institución, es la persona que está llamada a garantizar el desenvolvimiento, la armonía, la unidad, la integración de todos en el proceso. Pero nosotros no podemos, no entendemos el por qué él persiste en que una institución que es unipersonal. El defensor del pueblo no es una empresa, el defensor del pueblo no es un patrimonio, no es una herencia que le dejó a nadie, es una institución que se maneja y debe ser dirigida conforme a la normativa que establece el sistema de organización de las instituciones del Estado y tiene su principio, el principio de institucionalidad, los principios de transparencia, los principios de descentralización, los principios de democracia, en fin, todo esto son principios que están regidos por las normas que rigen a las instituciones del Estado. Usted, imagino que igual que los demás miembros del Defensor del Pueblo, del organismo, conocen de antemano cómo se desenvolvía la institución antes de ustedes ser ponderados para lograr lo que hoy, el rol que desempeñan dentro del organismo. Entonces, en ese sentido, me gustaría conocer cómo se desenvolvía el Defensor del Pueblo mientras doña Zoila Medina era la cabeza de esa institución. ¿Cómo, en una pregunta sencilla, cómo dirigía ella el organismo con referencia a cómo hoy se dirige? ¿No era de igual forma que las decisiones las tomaba ella? ¿Había participación? ¿Cómo era esa gestión? Hay algunas similitudes, es innegable. En ambos. Sí, en la forma como ella conducía con la que conduce, pero hay una diferencia. Doña Zoila consultaba a sus adjuntos. Doña Zoila lo llamaba a sus adjuntos, pero además doña Zoila consultaba también a otras personas. Pero además doña Zoila tenía un estricto manejo de lo que era la administración de la institución. Entonces, además, debo decirle, doña Zoila es una señora que tiene, en el momento que le tocó dirigir, 80 años. Por tanto, con condiciones de salud muchas veces que le podían hacer cambiar su temperamento, su naturaleza en momentos determinados. Y a ella a uno la puede entender a ella en esas condiciones, porque doña Zoila, yo le dije ahorita, fue una mujer que hizo todo el esfuerzo para que el defensor del pueblo pudiera desarrollarse institucionalmente. Pero no se lo podemos permitir a un joven que tiene altos estudios, venidos de las grandes academias internacionales, que
que debe de tener un pensamiento democrático, un pensamiento moderado, un pensamiento institucionalista, transparente, que él pueda manejar la institución como si él entendiera que es una empresa, una institución o una empresa de su propiedad. Por eso es que hace unos momentos usted da una expresión que me llama la atención. Doña Zoila Medina tenía, siendo directora del Defensor del Pueblo, un estricto manejo administrativo. Sí, sí. ¿Por qué usted especifica esa parte? Porque todo lo tenía bajo un orden y era transparente, rendía sus informes. Por ejemplo, yo le puedo decir, si te agarra la nómina de empleados fijos de la administración de doña Zoila, usted va a encontrar que la firmaba ella, la firmaba un adjunto, la firmaba el contador y la firmaba el contralor. En la nómina de ahora no hay un solo miembro del órgano constitucional que la firme, porque la firma él y la firman también los demás empleados nominales, empleados que están subordinados a lo que pueda decidir el defensor del pueblo. Especifique eso, o sea, ¿qué diferencia hay entre una administración y otra? En el esquema de doña Zoila usted dice que el contralor, un adjunto lo firmaba, y ahora, ¿qué sucede en ese aspecto para la nómina? No, que ninguno de nosotros, ninguno de los adjuntos la firman. O sea, nosotros nos enteramos de la nómina por lo que vemos en el portal público, pero no porque nosotros tengamos manejo ni control de la nómina. Pero eso no es, le pregunto, ¿no es esa una prerrogativa del Defensor del Pueblo, el control administrativo de la nómina, por ejemplo, entre otras cosas? No, eso no es una prerrogativa de él, es una prerrogativa del órgano constitucional. Y es atinente a las funciones de los adjuntos, claro, y de los suplentes. Sí, o sea, él, yo vuelvo y le digo, él es el que representa a la institución, él es el líder, él es... Pero es que aparenta, licenciado Puello, que no está debidamente explicitado, explicado, mostrado un manual de procedimiento. No hay un manual de procedimiento. De la institución. No, es que no existe el reglamento, porque el reglamento debería decirlo. Entonces, no de igual forma, entonces, ante la ausencia de un reglamento que establezca cuáles son las funciones de carácter administrativa, lo lógico es que en una persona de carácter, que tenga un pensamiento institucional, que sea una persona transparente, que sea una persona democrática, llame a los demás y le diga, mire, esto es lo que nosotros tenemos, vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. No estamos hablando de una repartición de puestos, estamos hablando de una administración de la institución para garantizar el desarrollo normal de la misma. Pero es que si yo me pongo, por ejemplo, en el lugar de él, con lo que usted me dice y confirma ante lo que yo le he indicado, que aparentemente no hay manual de procedimiento, no está especificado. Si me pongo en el lugar de él y siento que tengo buena intención para dirigir, pienso que no estoy transgrediendo las normas ni la ley si yo tomo medidas administrativas. Entonces, él puede estar actuando con una buena intención y pensando que no está faltando. Sin embargo, ustedes piensan que es lo contrario, o sea, hay una especie de vacío en cuanto a la apreciación de cuál es el proceder administrativo correcto y cuál es el proceder desde el otro lado de la potestad que tiene el Defensor del Pueblo. O sea, quizás ustedes estén siendo víctimas de una ausencia de información de cómo proceder manualmente en el manejo de la institución. Estoy pensando en voz alta con usted. Sí, lo entiendo perfectamente, pero recuérdese que hay un refrán que dice que la mujer de César no solamente debe ser seria, sino que también debe aparentar que es seria. Es decir, yo no tengo desconfianza de él, yo no hago acusaciones contra él, pero yo no puedo sentirme satisfecho con que él me diga que eso que él está haciendo es correcto si él previamente no lo hubiese comunicado al conjunto. Le voy a hacer una observación, pregunta, de manera a repetir prácticamente. Estamos hoy usted y yo conversando acá en un medio de comunicación, situaciones que debieron haberse mantenido dentro de la Defensoría del Pueblo.
porque esto que estamos haciendo contribuye o a dañar en parte la imagen de la institución o a que sea una alerta para que la institución corrija algunas deficiencias internas que pueda tener en cuanto a procedimientos, a cómo manejarse. Ahora le pregunto, en ese sentido, esto que estamos haciendo nosotros acá, los adjuntos y los suplentes de manera formal lo dilucidaron en su momento con el señor Pablo Ulloa. Yo de manera muy particular le dije que el primer día le planteé la idea de que desarrolláramos una dirección colegiada y se lo volví a repetir al mes que llegué. Cuando llegué al mes me dijo, me respondió colegiado, como diciéndome, no, esto no es colegiado, esto es unipersonal. Todas las decisiones que él había adoptado durante el mes posterior a su nombramiento eran unipersonales. Pero después se de le eso, está diciendo no es colegiado, o sea, está siendo coherente con lo que le ha respondido públicamente. Él tiene el criterio de que no es colegiado. Él tiene el criterio, pero eso es un error y eso es necesario que se debata, porque si eso, y esa es la gran oportunidad que nos presenta el hecho de que esto haya salido a la luz pública ahora, porque nos está presentando una situación de mejora que debemos marchar hacia eso, hacia lograr que el defensor del pueblo esté claramente definido cuáles son sus funciones, sus atribuciones, cuál es la institución y eso. Porque yo le voy a decir la verdad, hay mucha gente que me dijo a mí, déjalo que él se sancoche en su propia salsa. Y yo le dije, pero ese no puede ser mi carácter, porque yo tengo amigos, yo soy profesor de la universidad y tengo estudiantes, yo tengo familia, y a todos ellos yo le he manifestado siempre la necesidad de que los funcionarios tienen que actuar con transparencia y apegado a un régimen de institucionalidad y de transparencia. Entonces yo no puedo quedarme callado frente a situaciones que ocurren en la institución, que yo sé que no están bien. Podría llegar a ocurrir de que ciertamente la institución es unipersonal, pero aún siendo la institución unipersonal, como funcionario público él está obligado a rendir cuentas. Él está obligado a tener un sistema de comunicación entre los demás miembros del órgano constitucional que nos permita a todos tener claridad hacia dónde marcha la institución. Cuando yo le pido, el doctor Darío Nin, que es el segundo adjunto, le hizo la misma observación el 14 de junio del 2021. Y él nos respondió. Volvió y se la hizo ahora. Pero el 14 de junio es que a ustedes los juramentan. Sí, al mes, el 14 de julio fue, al mes. Y posteriormente, ahora recientemente volvió a dirigirle otra comunicación. ¿La respuesta? La respuesta fue nada. Él no respondió. ¿Por qué él no responde? Yo le solicité 8 reuniones para que discutiéramos el tema y le dije, mira, yo pienso que tú tienes que darnos a nosotros un informe de cuáles fueron los resultados que obtuvimos de los activos y pasivos que dejó doña Zoila. No respondió. Entonces, frente a eso, como muy bien tú dices, lo ideal hubiese sido que este tema lo hubiésemos tratado internamente. Lo ideal hubiese sido que este tema hubiésemos llegado a un consenso, a un acuerdo de cómo dirigir la institución de manera colegiada. Pero a veces las cosas no dependen de mí. Cuando somos 5, la voluntad debe ser expresada por los 5. Y él se mantuvo todo el tiempo negativo a eso. ¿Ustedes acostumbran a hacer reuniones? Nunca nos hemos reunido en 14 meses. De manera formal, nunca ha habido nos hemos reunido una convocatoria, no la ha habido. Nunca nos hemos reunido de manera formal. Nos podemos reunir en un evento, en una actividad que se realice, actividades que nosotros que somos miembros del órgano constitucional nos enteramos porque nos mandan el correo o porque la vemos publicada en un chat, algo así. Pero de manera formal nosotros no nos hemos reunido nunca porque él nunca ha convocado al órgano constitucional para discutir presupuesto, ejecución presupuestaria, planificación, esa cosa. Participamos quizá en un taller, en una actividad, pero como órgano nunca nos hemos tenido. O sea, no se ha pasado entre ustedes, bueno, por parte de él, pasar revista a las ejecuciones del organismo. Eso no lo hace él con nosotros. Es extraño. Pero no lo hace. Yo le voy a decir independientemente, qué fue lo que a mí me puso en alerta y me llamó mucho a preocupación. Dígamelo después
de la pausa, Muy bien. lo que puso en alerta al licenciado Puello, Miguel Puello, segundo suplente del Defensor del Pueblo, para que esté hoy esta situación, él nos lo va a decir después de la pausa. ¿Qué será? Pero lo puso en alerta y por eso está él hoy acá en la hora 22. Venimos en breve. Estamos conociendo aquí en la hora 22 una situación que se produce a lo interno del Defensor del Pueblo, del organismo El Defensor del Pueblo, y que ha trascendido las paredes de esa institución. Lamentablemente, el licenciado Miguel Puello, segundo suplente, hoy nos está acompañando. Y antes de irnos a la pausa, usted decía que algo lo despertó a usted, le causó pánico, como si fuese una alarma, y que por eso usted se activó más de lo que ya estaba. Claro. ¿Qué sucedió? Mire, apareció en un periódico de circulación nacional, el Listín Diario de manera concreta, una noticia en primera plana que decía: el Defensor del Pueblo traslada 100 millones de pesos a la cuenta del PNUD. Nosotros nos informamos por lo que dijo el periódico. Internamente no sabemos de dónde, cómo, de qué cuenta y en qué condiciones se trasladaron 100 millones de pesos. ¿Qué fecha salió esa información? Hace aproximadamente mes y medio. Ya. Mes y medio. Están ahí, yo traje los periódicos. Me llamó eso a preocupación y dije, contra, pero ¿por qué Pablo, teniéndonos nosotros aquí, no fue capaz de informarnos? Mire, tenemos tal dificultad, tenemos tal problema, tenemos este dinero aquí y necesitamos trasladarlo de cuenta de aquí para eso. En las instituciones que yo he participado, en organizaciones sociales, hay una resolución que te dice, mira, vamos a trasladar de tal cuenta a esta cuenta a esto. Cuando el presidente de la República va a hacer una transferencia de una cuenta a otra, se la manda al Congreso. ¿Esa información fue confirmada? Él no la ha desmentido. Él no la ha desmentido. Okay. ¿Qué información interna del organismo tiene usted y los demás miembros al respecto? La información internamente que no hemos recibido confirmación, pero sí hay un hecho que es real. ¿Cuál? Que se trasladó clandestinamente 100 millones de pesos a la cuenta del PNUD. Pero trasladar 100 millones de pesos de manera clandestina, pienso que lo primero es que no puede ser clandestino porque se está haciendo un traslado de una institución, de una cuenta a otra cuenta reconocida, más del PNUD. ¿Qué relación hay entre ambos organismos que justifique? Hay un acuerdo de colaboración y eso. Entonces, el PNUD... ¿Y el concepto cuál es de ese traslado? No, es que yo no lo conozco. O sea, nosotros sí sabemos y está confirmado de que hubo el traslado. Y cuando le hablo de clandestino es porque si yo hago una cosa de espalda suya es clandestina. ¿Le preguntaron ustedes o usted al señor Pablo Ulloa? Yo le pedí que una reunión para que él nos informara sobre eso y no me contestó. No nos contestó. Pero yo le voy más lejos. Doña Zoila dejó una cuenta, hay varias cuentas, pero dejó en un acápite de manera específica $6.128.800, que son aproximadamente 350 millones de pesos. La destinación, y así mismo está en la declaración jurada de Doña Zoila, era para la terminación del local de la sede central que está construyéndose en la 27 de febrero. Una. Dos, para terminar con la apertura del local donde iba a funcionar la delegación de Santo Domingo Este, ubicada en la calle Costa Rica, donde antiguamente estaba la dirección de pasaporte. Y tres, para la colocación de 14 delegaciones en 14 provincias del país del Defensor del Pueblo. Sorpresa nuestra, el local está paralizado, la construcción del local está paralizado. ¿Cuándo se paralizó? A la entrada de Pablo, inmediatamente ordenó la paralización de eso.
Dos, La razón para la paralización es que no sabemos. Tampoco información, no ustedes han recibido. Desmanteló la oficina de Santo Domingo Este, no sabemos las razones. Una oficina que estaba habilitada, que estaba condicionada, que tenía todos los equipos, la desmanteló. Y tres, no ha procedido a establecer ninguna delegación en el interior. De las 14 no está establecida ninguna. No. Yo desarrollé un programa de construcción de ciudadanía constituyendo mesa comunitaria. Mesa comunitaria es el establecimiento de la vinculación del defensor del pueblo con las comunidades. Ese programa fue también prácticamente bloqueado y no me ha permitido continuar el desarrollo de mis actividades. Un programa que no le costó al defensor del pueblo un solo centavo. Lo más que podíamos decir era que se gastaba era en trasladarme a mí en un vehículo de allá hacia el lugar donde se iba a realizar la actividad y darle una que otra merienda a los participantes. Pero el resto de transporte, el resto de buscar locales, el resto de la movilización para la convocatoria de los líderes de esa comunidad corría por cuenta de los líderes comunitarios. Entonces, si este es un programa que al defensor del pueblo no le representa gastos, sino que puede realmente desarrollar su relación de vinculación con la ciudad, ¿por qué descartarlo? Sin embargo, estamos convocando a conferencias, talleres, seminarios en lujosos hoteles del país con delegaciones internacionales pagándole todos los gastos en la República Dominicana, gastando millones de pesos. Tú dices, bueno, ¿cuál es la orientación que tenemos para garantizar que el defensor del pueblo cumpla con lo que son las funciones que tiene de vincularse con los ciudadanos y crear una ciudadanía responsable? Nosotros estamos en un Estado social, democrático y de derecho. Y para que podamos consolidar el Estado social y democrático de derecho, es necesario una participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. ¿Usted piensa que la transferencia que muestra el defensor del pueblo, el señor Ulloa, no es la necesaria? Por lo que veo, es evidente que... No, es que no puedo, yo lo único que tengo la seguridad es que se hizo la transferencia del dinero. No, yo hablo transparencia. No es transparente. Al no haber comunicado, a no haber convocado al órgano constitucional para que decida sobre esa situación, porque posiblemente tenga razones suficientes para hacerlo, quién sabe. Me gustaría que... Hay que partir de la buena fe. Respóndame, le voy a leer parte también de la comunicación que él le dirigió a usted pública, para que me responda esta parte de la que él aduce, tiene un manejo transparente en el organismo. Le dice él a usted que la Defensoría del Pueblo es uno de los órganos, uno de los dos órganos constitucionales con mejor puntuación en materia de transparencia en los primeros 6 meses de este año 2022, de acuerdo con la evaluación que se realizó en el portal de transparencia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Dice el señor Pablo Ulloa a usted que de los órganos constitucionales, la Defensoría del Pueblo es uno de los dos con mejor desempeño ético. Bueno, esa es una valoración que hizo esa firma, esa encuestadora, que yo no sé de dónde sacó los datos. Los datos son, pero no es una encuestadora, son a través de estos datos que se hacen en línea, la identificación de recabación de información a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera, SIGEF, del Ministerio de Hacienda, que casi todos conocemos. O sea, no es algo alterno ni no institucional. Pero si a lo interno no es transparente, si la institución no es transparente, si yo le digo que en 14 meses nunca se ha hecho una reunión del órgano constitucional, ¿puede ser considerada transparente?
si usted no ha dado la información debida sobre la ejecución del presupuesto al órgano que está llamado a dirigir esa institución, ¿podemos decirle que es transparente? Finalmente, en eso que usted menciona, dice el señor Pablo Ulloa que el 14 de junio de este año, el Defensor del Pueblo presentó el informe de rendición de cuentas acompañado de los adjuntos y suplentes de esta institución con el detalle pormenorizado de todos y cada una de las actuaciones y ejecutorias que corresponden al primer año de gestión. Gracias al apoyo de los medios de comunicación, no hay paso en el Defensor del Pueblo que hoy la sociedad dominicana no sepa, dice el señor Pablo Ulloa. Bueno, si él dice que la sociedad dominicana lo conoce, pero nosotros no lo conocemos, nosotros que somos los que estamos llamados a dirigir la institución junto con él, bajo la cabeza de él, bajo la dirección de él, entonces ¿cómo pueden hablar de transparencia? Porque lo primero que tenemos que conocerlo deberíamos ser el órgano constitucional. Y el informe del primer año de gestión, ese presentado al Senado, con informes detallados, pormenorizados, indica el señor Pablo Ulloa por escrito a usted y a la opinión pública, de todas y cada una de las actuaciones y ejecutorias que corresponden a ese primer año de gestión. Cualquier persona que sepa leer un informe se va a dar cuenta que no es un informe detallado. Pormenorizado. Especifica él. Un informe pormenorizado, un informe detallado debe ser, bueno, en la actividad que se desarrolló en el hotel Equital, con el tema tal, participaron tal, hicieron tantas cosas, se gastó tanto. Eso no aparece en el informe. Eso no aparece. Aparecen sumas globales, se gastaron tanto. Pero explicación del gasto. No hay detalle. 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 Finalmente, señor Miguel Puello, segundo suplente del Defensor del Pueblo, ¿qué escenario pueden ustedes acudir internamente para que algunas cosas que hemos escuchado no están debidamente claras, especificadas por la misma ley de parte de ustedes y del señor Pablo Ulloa, que actúa de manera como unipersonal y ustedes le reclaman que debe actuar de manera colegiada, para que ambos conozcan cuál sería el lugar de arbitraje donde ustedes pudieran acudir, qué escenario, en pocas palabras, para que se defina esto, porque no necesitamos, ni queremos, ni nos merecemos un Defensor del Pueblo, el organismo maleado por interpretaciones. Correcto, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que, vuelvo y le digo, no fui yo quien auspició. Sí, pero que buscando salida, ¿dónde podemos acudir? Entonces, tenemos dos mecanismos. Ya. Una es que el Congreso de la República, en virtud de lo que establece el artículo 93, numeral 2, acápite F, y el artículo 246 de la Constitución, que le da la atribución al Congreso Nacional como fiscalizador de todas las... Intervenga el Congreso. Sí, esa puede ser una. ¿Y la otra? Y la otra es que el mismo órgano, nosotros nos reunamos, discutamos la situación, digamos, mira, tenemos que tratar de corregir la situación que se ha presentado y tenemos que reorientar al Defensor del Pueblo en una perspectiva de participación democrática e institucional. Y eso requiere entonces la elaboración de un reglamento que debe crearse una comisión y enviarla al Congreso para que el Congreso la apruebe. Un reglamento de aplicación de la Ley 1901 para garantizar que el Defensor del Pueblo pueda funcionar institucional, democrático y transparente. Hace sentido lo que usted acaba de decir, porque es evidente que hay lagunas de conocimiento, de información sobre cómo debe manejarse internamente la composición de estas 5 personas que, valga la redundancia, componen la imagen del Defensor del Pueblo. Gracias, licenciado Miguel Puello, por haber participado en la hora 22. Estoy a su orden siempre. Bien, señores, hasta la próxima edición de este programa.